Bien, chicos, vamos entonces a ver el tema de adverbs of frequency o adverbios de frecuencia. Este es un tema bien sencillo, bien facilito, que se usa mucho en inglés y es los mismos que utilizamos en español. Los adverbs of frequency nos dicen say how often something happens. Nos dice con qué frecuencia algo ocurre. Cuando decimos yo siempre voy al parque por las tardes, yo nunca voy a misa, cosas como esas. Aquí tenemos algunos ejemplos y tenemos acá una tablita pequeñita de los adverbios de frecuencia que más se usan, los más usados en inglés. Entonces tenemos always, usually, often, sometimes y never. Estos números que están aquí a la derecha nos hablan del porcentaje de ocasiones con las que hacemos algo de acuerdo a la palabra que usamos. Por ejemplo, never quiere decir que es algo que nunca hacemos. Entonces, por ejemplo, digo I never go to the church. Nunca voy a la iglesia, por ejemplo. I never, por ejemplo, la gente que no come, por ejemplo, el pescado. I never eat fish. Nunca como pescado. Sometimes son la clase de cosas que hacemos poquitas veces, como un 25% más o menos si lo pusiéramos en porcentajes. Algunas veces, como el ejemplo, he sometimes studies, algunas veces estudia. El 25% de las veces lo hago. El de ir a misa, por ejemplo. I sometimes go to mass. Algunas veces, pero muy poquitas, voy a misa. El siguiente que tenemos acá es often, que es la mitad. O sea, la mitad del tiempo sí lo hago cuando uso este often. Entonces, cuando yo digo I often eat chicken, yo con bastante frecuencia como pollo. O desayuno chocolate. I often take for breakfast chocolate. Quiere decir que unos días toma chocolate, otros días tomará otra cosa. Como que la mitad del tiempo sí lo hace. El siguiente hacia arriba es usually, que es el 75% de las veces. Entonces sí es algo que lo hago con mucha frecuencia. Entonces puedo decir, my mother usually cooks the lunch. Mi mamá usualmente, es decir, casi todo el tiempo, cocina, prepara el almuerzo. Y algo que siempre ocurre, el 100% de las veces utilizo always, siempre. Entonces, yo siempre me baño los dientes. I always brush my teeth. Mi hermano siempre juega fútbol los sábados. My brother always plays soccer on Saturdays. ¿Sí? Algo que ocurre siempre. Aquí tenemos algunos ejemplos. He sometimes studies. He never studies. Él nunca estudia. He always o usually, con bastante frecuencia estudia, entonces le va bien. Estos son algunos ejemplos. Esto siempre lo utilizamos, adverbios de frecuencia, siempre los utilizamos en presente simple, no se usan en pasado ni en futuro, ¿no? Porque yo no hablo de la frecuencia con la que hacía algo, bueno, aunque sí puedo decir que yo siempre solía o usaba o yo siempre iba a visitar a mis abuelos, pero se fueron del país o murieron o bueno, en fin. Pero en este caso, para este ejercicio, los estamos viendo solamente en presente nada más. Aquí tenemos otra tablita en donde encuentro más adverbios, son bastantes, entonces aquí hay otros. Nuevamente tengo always con el 100%, usually con el 90%, normally o generally son otros que podemos encontrar con el 80%, often y frequently el 70% de las veces hago algo cuando uso estos, sometimes la mitad del tiempo, occasionally ocasionalmente el 30%, seldom casi no, hardly ever o rarely rara vez casi nunca y el que habíamos visto 0 never, nunca hago algo. Tenemos los ejemplos. I always brush my teeth at night, el que les ponía ahorita. Yo siempre cepillo mis dientes por la noche. Yo usualmente camino al trabajo. Yo normalmente saco buenas notas. I often read in bed at night. Yo con frecuencia leo por las noches en la cama.
I sometimes sing in the shower. Algunas veces canto en la ducha. I occasionally go to bed late. Algunas veces, ocasionalmente me voy a dormir tarde. I seldom add salt to my food. Yo algunas poquitas veces le agrego sal a mi comida. I hardly ever get angry. Casi nunca me enojo. Este no creo que le pase a muchos. Y el último, vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Bien, son algunos ejemplos. Aquí tenemos la estructura, que es algo bien importante para que le pongamos atención. La estructura me dice que yo tengo que tener un sujeto, una persona de la que estoy hablando, que puedo ser yo en estos casos. En el ejemplo es Daniel. Aquí en este ejemplo son los vegetarianos. Tengo un sujeto. Luego agrego el adverbio, el que voy a usar. Always, usually, seldom, never. El que vaya a usar va después del sujeto. Luego pongo mi verbo principal, ¿sí? Recuerden que en presente simple las terceras personas, cuando yo hablo de un él o una ella, deben llevar estos verbos, ¿no? Pasó, pasa sus exámenes. Aquí están los verbos. Brush, cepillarse, walk, get, read, sing, go, at, get, eat. Ahí están los verbos después del adverbio. Y el complemento, que pasa los exámenes, que come carne, que le pone sal a la comida, etc. Pero hay algo muy importante acá, y es que cuando yo uso el verbo to be, que ya lo vimos, hicimos unas guías y unos ejercicios con el verbo to be, resulta que esta estructura cambia. Entonces yo tengo mi sujeto, pero va primero el verbo to be, no al verbo, sino el verbo to be. Y luego sí va el adverbio y pues el complemento. Entonces en este caso, por ejemplo, digo he is always happy. Él siempre está feliz, él siempre es feliz. Bien, ojo con esta estructura porque se cambian de lugar estos dos cuando uso verbo to be. Cuando uso cualquier otro verbo, comer, caminar, cantar, reír, entonces aplico esta, que primero el adverbio, el de frecuencia y después el verbo. Pero en verbo to be es al contrario. Primero to be, después adverbio, ¿vale? Esto aquí se ve como enredado, pero cuando lo ponemos en práctica es fácil. Aquí lo vemos, entonces los adverbios de frecuencia vienen después del verbo to be. Cuando uso el verbo to be, is y are. Acuérdense, verbo to be, is y are. She's sometimes late. Ella algunas veces está o algunas veces llega tarde. The students are never bored. Los estudiantes nunca están aburridos. Entonces aquí vemos verbo to be primero, después adverbio de frecuencia. Ahora, cuando usamos otros verbos, va al contrario. Va primero el adverbio de frecuencia, va después el verbo. She often checks her answers. Ella con frecuencia revisa sus respuestas. He usually pays attention in class. Él usualmente pone atención en clase. Y aquí lo que les decía, la S, terceras personas, ella y él, le debo colocar una S al verbo. Checks, pays. Importante recordar esta regla de presente simple. Nos dice también que el usually y el sometimes, estos dos que se parecen mucho, que tienen casi el mismo significado, los puedo poner también al final de una oración o al comienzo de una oración. Estos dos me permiten hacer eso. Y aquí tenemos los ejemplos. The dog eats his homework sometimes. El perro se come su tarea algunas veces. Eso le pasa a algunos estudiantes todavía, que el perro se come la tarea. Y ese en el verbo tercera persona, el perro. Nuevamente acá, ese tercera persona, aquí pusimos el sometimes al comienzo, aquí lo pusimos al final, aquí lo pusimos en el lugar que estamos viendo antes del verbo y en este caso cualquiera de estas tres posiciones es correcta, solo para el caso de usually y sometimes, nada más. Los otros, always, never, often, los tenemos que poner en el lugar que corresponde, que es antes del verbo. ¿Listo? Aquí finalizamos con otros ejemplos. I always brush my teeth. Siempre me cepillo los dientes. Aquí estos ejemplos los tenemos con prácticamente todos los sujetos que conocemos. Yo siempre me cepillo los dientes. Anne es una ella. Usually has, verbo con S. Usually has toast for breakfast. Usualmente toma o come tostadas para el desayuno. Mr. Smith often goes to the park with his dog. El señor Smith con frecuencia va al parque, ES, con su perro. We sometimes see Susan. Nosotros algunas veces vemos a Susan en las
compras de tiendas. They rarely smoke cigars. Ellos rara vez fuman un cigarrillo. Y he never works on the weekend. Él nunca trabaja el fin de semana. Y aquí los tenemos en el orden en el que los estábamos viendo. Always, siempre, con mucha frecuencia, bastantes veces, algunas veces, rara vez y nunca. Son los que más usamos. Y estos pues los vamos a usar muchísimo, los voy a tener muy en cuenta cuando hagamos nuestro proyecto de final de periodo, ya que vamos a utilizar adverbios de frecuencia para hacer nuestro proyecto. Y junto con esta explicación, entonces va la guía. La guía está bien sencillita de desarrollar. O sea, ya se darán cuenta que está bien sencilla. Aquí finalmente pues también, bueno, vamos a explicarlo un poquito mejor porque tenemos aquí unas construcciones también en pregunta y en negación. Entonces aquí tenemos we are never, bueno, estas ya las vimos, she always, she is usually, aquí esta es una con verbo to be. Y en la 4 y la 5 los tenemos en pregunta y en negativa. En pregunta, entonces, yo construyo mi pregunta normal, auxiliar, sujeto, va el adverbio de frecuencia, va el verbo principal y el complemento. Do you often go swimming? Con frecuencia vas a nadar. Y la número 5 está negativa. I don't usually get up late on Sundays. Yo normalmente no me levanto tarde los domingos. Entonces acá va la negación, el adverbio y nuestro verbo principal. Y estos pues son los otros que ya habíamos visto. Este está bien sencillo. Y con esta explicación pues podremos desarrollar nuestra guía sin ningún problema.